Imagina nacer en el seno de la familia más poderosa de un país inmenso, crecer sabiendo que el trono podría ser tuyo algún día, y aún así enfrentarte a un mundo que te exige algo que ningún gobernante antes que tú había tenido el valor de intentar, romper a tu propia nación para reconstruirla desde sus cimientos. Eso fue exactamente lo que hizo Pedro el Grande, el zar que tomó una Rusia medieval y atrapada en el pasado y la arrastró, a veces literalmente a golpes, hacia el mundo moderno. Pero para entender por qué aquello fue tan extraordinario, necesitamos comenzar desde el principio. Pedro nació el 9 de junio del año 1672 en la ciudad de Moscú, aunque dependiendo del calendario que se utilice, ya sea el ortodoxo griego, el juliano o el gregoriano, la fecha exacta puede aparecer ligeramente diferente según la fuente que se consulte. Su padre era Alexis I, zar de todas las Rusias, un gobernante que había ascendido al trono en el año 1645 a la edad de 16 años y que durante su reinado había intentado con resultados mixtos estabilizar un estado que aún cargaba con las cicatrices del llamado tiempo de los problemas, ese periodo devastador entre los años 1598 y 1613 en que Rusia atravesó 6 gobernantes en 15 años mientras guerras y hambrunas diezmaban a su población. Su madre era Natalia Naryskina, la segunda esposa de Alexis, con quien se había casado apenas un año antes del nacimiento de Pedro, y que era una mujer de carácter independiente cuya influencia sobre su hijo en los años formativos sería más significativa de lo que los registros históricos a veces reconocen. La posición de Pedro en la línea de sucesión al trono era en aquellos primeros años de su vida considerablemente más complicada de lo que podría parecer a primera vista, porque Alexis había tenido 5 hijos varones de su primer matrimonio con María Ilyinivna Miloslavskaya, lo que en principio colocaba a Pedro muy atrás en la fila para heredar el poder. Sin embargo, la muerte tenía sus propios planes, y 3 de aquellos medio hermanos habían fallecido antes de que Pedro naciera. Dmitri murió en la infancia en el año 1649, Simeón murió a los 4 años en el año 1669, y el príncipe heredero Alexei falleció en el año 1670 a los 15 años de edad. Esto dejaba únicamente a 2 medio hermanos por delante de Pedro en la sucesión, Fiodor, nacido en el año 1661, e Iván, nacido en el año 1666, y de pronto aquel niño que había llegado al mundo como el hijo menor de la segunda esposa del zar se encontraba con una perspectiva real de ascender algún día al trono más poderoso de Europa Oriental. La infancia de Pedro transcurrió en el Palacio de los Juegos, situado cerca de la muralla occidental del Kremlin en el centro de Moscú, donde recibió la educación que correspondía a su rango como hijo del zar. Entre sus tutores el más destacado fue Nikita Zotov, un antiguo funcionario fiscal que se encargó de enseñarle los fundamentos de la gramática y la literatura rusas, aunque la formación intelectual del futuro zar fue también moldeada por influencias que venían de mucho más lejos. 2 soldados escoceses al servicio de su padre, Paul Menesius y Patrick Gordon, abrieron al joven Pedro a perspectivas que llegaban desde el otro extremo del continente europeo, y el ministro Artamon Matveyev, quien actuaba como canciller de Relaciones Exteriores durante buena parte de la década de 1670 y era un ferviente promotor de las ideas progresistas que llegaban desde Europa Occidental y Central, ejerció también una influencia que empujaba al muchacho hacia la curiosidad intelectual y la apertura al mundo exterior. Si estás disfrutando este vídeo, considera dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna biografía nueva. Y ahora queremos escucharte a ti, déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque siempre nos sorprende ver cómo personas de tantos rincones diferentes del planeta se reúnen alrededor de historias como esta. Para entender lo que Pedro heredaría al llegar al poder y por qué sus reformas fueron tan radicales, es necesario detenerse un momento en la realidad geopolítica de la Rusia de su tiempo, porque aquella realidad era la raíz más profunda de todos los problemas que él se propuso resolver. El Estado ruso había emergido en los siglos XV y XVI del pequeño ducado de Moscovia, y bajo gobernantes capaces como Iván el III, también conocido como Iván el Grande, había comenzado a expandirse en todas las direcciones con una energía que sorprendió a sus vecinos, llegando sus exploradores a cruzar las montañas Urales e iniciar el proceso por el cual Rusia se extendería eventualmente hasta las costas del Océano Pacífico. Pero aquella expansión territorial colosal ocultaba una debilidad fundamental. Comparada con las grandes potencias europeas de la época, naciones como Inglaterra, Francia, España, Austria, Suecia y la República Holandesa, Rusia permanecía atrapada en el pasado medieval, con un comercio insignificante, una industria prácticamente inexistente y un gobierno que funcionaba más por inercia y por costumbre que por cualquier principio racional de administración moderna.
Y había además un problema geográfico que se cernía sobre todo lo demás como una sombra que ningún ejército podía disipar. Rusia había logrado acceder al mar Caspio por el sur y al mar Blanco por el norte, pero el mar Caspio no era más que un lago interior sin conexión con los océanos del mundo, y el mar Blanco se helaba durante casi la mitad del año, convirtiendo a Archangelsk, su principal puerto, en un instrumento de comercio de utilidad muy limitada. Lo que Rusia necesitaba con una urgencia que se volvía más evidente con cada década que pasaba eran puertos de aguas cálidas, ya fuera en el mar Báltico al oeste o en el mar Negro al sur, y ambos accesos estaban bloqueados por potencias extranjeras que no tenían ningún interés en cederlos voluntariamente. El Báltico era dominio de Suecia, que controlaba Finlandia y las regiones bálticas con una hegemonía que había consolidado durante el siglo XVII, y a pesar de que Rusia tenía una población aproximadamente 6 veces mayor que la de Suecia, los ejércitos suecos se habían revelado como los más eficaces del norte de Europa, emergiendo como la potencia preeminente del mar Báltico en la primera mitad del siglo XVII. Esta situación geopolítica era la herencia que Pedro recibiría al llegar al poder, y resolver aquella ecuación se convertiría en la obsesión central de su reinado. La muerte volvió a intervenir en la vida de Pedro con la brutalidad imprevisible que tiene a veces la historia, y en los primeros días del año 1676, cuando Pedro tenía apenas 3 años y medio, su padre Alexis murió, probablemente de un ataque al corazón, aunque es posible que una enfermedad renal haya contribuido a su muerte, lo que resulta significativo considerando que el propio Pedro sufriría problemas similares en la última etapa de su vida, sugiriendo que las dolencias renales eran hereditarias en aquella familia. Con la muerte de su padre a los 46 años de edad, el trono pasó a su hijo mayor superviviente, Fiódor, que se convirtió en el zar Fiódor el III a los 14 años de edad. La salud de Fiódor nunca fue buena, y murió a los 20 años en el año 1682 sin haber dejado ningún heredero a pesar de haberse casado en 2 ocasiones, su primera esposa habiendo fallecido a consecuencia del parto junto con el recién nacido. Y fue así como Pedro, que estaba a punto de cumplir 10 años en el momento de la muerte de su medio hermano, se encontró de repente en el centro de una crisis sucesoria que pondría a Moscú patas arriba, porque la pregunta sobre quién debía gobernar Rusia después de Fiódor enfrentó a 2 facciones de la corte moscovita con una ferocidad que no admitía soluciones sencillas. Iván, el otro medio hermano de Pedro, tenía 15 años y el derecho de primogenitura estaba formalmente de su parte, pero Iván sufría de enfermedades graves que lo habían dejado prácticamente ciego, con un grave deterioro cognitivo y en gran medida paralizado, lo que lo hacía difícilmente apto para gobernar un estado de las dimensiones y la complejidad de Rusia. La familia Miloslavskaya, emparentada con Iván por línea materna, defendía sus derechos con toda la energía de que era capaz, mientras que la familia Naryskina, la familia materna de Pedro, presionaba en la dirección opuesta con idéntica determinación. El resultado fue una solución de compromiso tan inusual que difícilmente podría haberse inventado. Tanto Pedro como Iván fueron coronados conjuntamente como zares, Iván el V y Pedro el I, con la hermana mayor de Iván, Sofía, ejerciendo como regente durante las minorías de ambos, y con el príncipe Vasily Golitsyn, un aristócrata ruso de considerable poder e influencia y posiblemente el amante de la propia Sofía, emergiendo como la figura más poderosa dentro del nuevo gobierno. Durante varios años aquel arreglo funcionó con una estabilidad relativa que permitió al joven Pedro crecer con cierta libertad de movimientos, una libertad que él aprovechó de maneras que nadie en la corte de Moscú habría podido anticipar completamente, pues lejos de pasar sus días en los salones del Kremlin aprendiendo los rituales del protocolo imperial, Pedro comenzó a frecuentar cada vez más el barrio alemán de Moscú, el distrito donde vivía la comunidad de expatriados europeos al servicio del Estado ruso, y fue en aquel mundo de comerciantes holandeses, ingenieros alemanes y soldados escoceses donde el joven zar comenzó a vislumbrar por primera vez la realidad de un continente que avanzaba hacia la modernidad a una velocidad que a Rusia le resultaba completamente ajena. En aquellos mismos años, Pedro contrajo su primer matrimonio, que tuvo lugar en el año 1689 cuando él tenía 16 años y su novia, Eudoxia Lopukina, hija de un destacado noble ruso, 19 años. De aquella unión nacieron 3 hijos, Alexei en el año 1690, y Alejandro y Pablo en los años 1692 y 1693 respectivamente, aunque estos 2 últimos murieron en la infancia, dejando a Alexei como el único hijo superviviente de aquel matrimonio que estaba destinado a volverse profundamente disfuncional con el paso de los años. Pedro y Eudoxia eran personas de naturalezas incompatibles en un sentido que iba más allá de la simple falta de afecto,
Ella era profundamente conservadora en sus valores religiosos y sociales, y él era un hombre que cada día que pasaba se alejaba más de todo lo que ella representaba, fascinado por las ideas y los métodos de una Europa que su esposa miraba con desconfianza y recelo, hasta el punto de que Pedro terminaría obligando a los familiares de Eudoxia a internarla en un convento para poder quedar libre y seguir el camino que él mismo había elegido. Pero mientras la vida privada de Pedro evolucionaba hacia la distancia y el conflicto, su posición política fue consolidándose con una rapidez que sorprendió a quienes habían creído que podían mantenerlo indefinidamente en un segundo plano. Ya hacia finales de la década de 1680, la tensión entre Pedro y su media hermana Sofía, que no tenía ninguna intención de ceder voluntariamente la regencia cuando los dos césares llegaran a la edad adulta, había llegado a un punto de ruptura que hizo inevitable el enfrentamiento. Sofía y su aliado Golitsyn intentaron consolidar su posición antes de que Pedro pudiera actuar, pero subestimaron la determinación y la rapidez de reacción del joven zar, quien forzó a su media hermana a recluirse en un convento y envió a Golitsyn al exilio en la remota región del Mar Blanco, perdonándole la vida únicamente gracias a la intercesión de varios aristócratas influyentes que abogaron por él. El hombre que emergía de aquellos años de lucha política y de observación del mundo exterior era ya reconocible como algo fuera de lo común incluso por los estándares de su época. Pedro tenía un físico extraordinario que lo hacía literalmente destacar en cualquier lugar que frecuentara, pues alcanzaba la estatura de 1,98 m, una altura colosal para un siglo en que el promedio de los hombres era considerablemente menor, y su figura imponente iba acompañada de un carácter igualmente poderoso. Una disposición feroz, una energía que parecía no agotarse nunca, y una capacidad de trabajo y de aprendizaje que dejaba atónitos a quienes lo rodeaban. Sufría de espasmos en el cuello y tics faciales que podían resultar desconcertantes en el primer encuentro, pero nadie que lo conociera por más de unos minutos dudaba de que estaba ante una inteligencia excepcional y una voluntad que no reconocía obstáculos insuperables. Y cuando el 8 de febrero del año 1696 murió el césar Iván V a los 29 años de edad, consumido por las enfermedades que lo habían aquejado durante toda su vida, Pedro se quedó sin ningún rival real para el ejercicio del poder y se convirtió oficialmente en el único gobernante de Rusia, aunque en la práctica llevaba ya varios años siendo la figura dominante de la corte imperial. Tenía 23 años, una energía que parecía no tener límites, y una visión de lo que Rusia podía llegar a ser que ninguno de sus antecesores había tenido con semejante claridad y semejante urgencia, y lo que haría a continuación con ese poder dejaría una marca en la historia de su país y del mundo que ningún olvido podría borrar jamás. Una de las primeras grandes decisiones que Pedro tomó como gobernante único de Rusia no fue la de convocar a sus generales, ni la de reformar el gobierno, ni siquiera la de emprender la guerra que todos sabían que era inevitable tarde o temprano. Fue la de salir personalmente de Rusia para ver el mundo con sus propios ojos, porque Pedro había comprendido algo que la mayoría de los soberanos de su tiempo no tenían ni la humildad ni la curiosidad de admitir, que para transformar a su país, primero tenía que entender que era exactamente lo que su país no tenía y los demás sí. Y para saberlo, había que ir a verlo en persona. Pero antes de emprender aquel viaje histórico, Pedro tuvo que librar una primera prueba militar que le reveló tanto sus propias limitaciones como las del Estado que gobernaba. Desde mediados de la década de 1680, Rusia había participado junto a una coalición de potencias cristianas europeas en una serie de conflictos contra el Imperio Otomano en la región norte del Mar Negro, motivados en parte por el intento turco de capturar Viena en el año 1683 y por la determinación de las naciones cristianas de contener el avance otomano en Europa. En el año 1695, Pedro lideró personalmente una gran expedición militar hacia el sur, hacia la región de Azov, en lo que hoy es el suroeste de Rusia cerca de la península de Crimea, al mando de un ejército de más de 100.000 soldados rusos y sus aliados cosacos de Zaporilla. El objetivo era capturar la fortaleza de Azov y varias posiciones clave a lo largo del río Don que abrirían el camino hacia el Mar Negro, y aunque los combates fueron ferozmente disputados, los rusos lograron finalmente imponerse, obteniendo el control de posiciones estratégicas que constituían los primeros peldaños reales en el largo camino hacia convertir a Rusia en una potencia del Mar Negro. Aquella campaña le enseñó a Pedro algo que transformaría su manera de pensar sobre el poder militar. Rusia necesitaba una marina de guerra, porque sin ella cualquier conquista en las costas del Mar Negro o del Báltico sería siempre vulnerable y siempre incompleta. Y para construir una marina, necesitaba conocimientos que en Rusia sencillamente no existían. Fue esa convicción la que empujó a Pedro a tomar la decisión más inusual que un zar ruso hubiera tomado jamás en toda la historia del país,
en la primavera del año 1697, disfrazado bajo el nombre falso de Pedro Mijailov con el rango de simple oficial, aunque su enorme estatura hacía que el disfraz fuera un secreto a voces para quienes lo veían. Pedro partió de Rusia acompañado de una gran embajada de diplomáticos y cortesanos en lo que la historia conoce como la Gran Embajada de Pedro el Grande, un viaje de exploración intelectual y diplomática que lo llevaría durante más de año y medio a recorrer Europa occidental y central de punta a punta. La ruta de la Gran Embajada llevó a Pedro primero a través de los estados bálticos y Prusia, luego a través de Alemania hasta la República Holandesa, y desde allí cruzando el Canal de la Mancha hasta Gran Bretaña, donde pasó los primeros meses del año 1698 antes de regresar al continente y viajar por el sur de Alemania, Austria y la Commonwealth polaco-lituana antes de regresar finalmente a Rusia en el otoño de ese mismo año. Y en cada etapa de aquel viaje extraordinario, Pedro absorbía información, técnicas y conocimientos con la voracidad de un hombre que siente que el tiempo se le escapa y que cada día que pasa sin aprender algo nuevo es un día perdido para el futuro de su nación. En Ámsterdam, que era en aquel tiempo el centro neurálgico del comercio marítimo europeo y la nación que controlaba virtualmente el transporte de mercancías desde el mar Báltico hacia Europa occidental, Pedro estudió personalmente los métodos de construcción naval holandeses, trabajando con sus propias manos en los astilleros de la ciudad para aprender el oficio desde adentro con una humildad que desconcertaba a los artesanos holandeses acostumbrados a tratar con grandes señores que solo observaban desde lejos sin ensuciarse nunca las manos. En Ámsterdam tuvo también la oportunidad de reunirse con Antonie van Leeuwenhoek, el comerciante holandés que había dedicado décadas de su vida a perfeccionar el microscopio y que es recordado hoy como el padre de la microbiología, quien le demostró personalmente el funcionamiento de sus instrumentos y lo introdujo a un mundo de conocimiento científico que Pedro nunca había imaginado que existiera. Más tarde, en Gran Bretaña, las visitas se multiplicaron y se diversificaron con una amplitud que revelaba la insaciable curiosidad del zar. Inspeccionó el sistema bancario y de acuñación de moneda en la Casa de la Moneda Real, asistió a conferencias y demostraciones en la Universidad de Oxford, y participó activamente en las actividades de la Royal Society, la institución científica más prestigiosa del mundo anglosajón, donde se encontró con los hombres que estaban a la vanguardia del pensamiento científico y tecnológico de la época. En todo lo que veía y aprendía, Pedro buscaba siempre la aplicación práctica, la manera concreta en que aquel conocimiento podía ser trasladado a Rusia y puesto al servicio de su transformación, ya fuera para desarrollar una marina de guerra, para hacer más eficiente el gobierno o para mejorar la actividad económica a través de la aplicación de métodos científicos modernos. Cuando Pedro regresó a Rusia en el otoño del año 1698, traía consigo no solo conocimientos y experiencias sino también una determinación renovada que se tradujo casi de inmediato en una avalancha de reformas que sacudieron a la sociedad rusa hasta en sus capas más profundas. Algunas de aquellas reformas eran de naturaleza práctica e institucional, otras eran culturales y sociales, y algunas rozaban lo excéntrico aunque respondían siempre a la misma lógica fundamental: modernizar a Rusia haciéndola más parecida a las naciones europeas que Pedro había observado durante su viaje. Introdujo los periódicos en Rusia por decreto imperial, y el registro de San Petersburgo, que comenzó su publicación el 2 de enero del año 1703, es considerado generalmente como el primer periódico de la historia rusa y sigue publicándose hasta el día de hoy, más de 3 siglos después de su fundación. Sometió a la Iglesia Ortodoxa, que durante siglos había funcionado como una entidad política casi independiente dentro del Estado ruso gobernada por su propio patriarca, a un control estatal mucho más firme, estableciendo un sínodo designado sobre el cual los zares podían ejercer una autoridad directa que el sistema anterior no permitía. Pero la reforma política más importante y más duradera de Pedro fue sin duda la creación del Senado gobernante de Rusia, formalmente establecido en el año 1711 para reemplazar la antigua Duma de los boyardos, ese consejo aristocrático que había funcionado intermitentemente durante siglos como el principal órgano consultivo del zar y cuya disfuncionalidad crónica había contribuido directamente al tiempo de los problemas un siglo antes. El nuevo Senado estaba concebido sobre principios muy diferentes. Sus 9 senadores no serían elegidos por razón de su linaje aristocrático sino por sus méritos y su experiencia demostrada, generales, asesores y funcionarios con años de trabajo exitoso en sus respectivos campos, hombres cuya credencial principal fuera su competencia real y no simplemente el nombre de su familia. Era un paso modesto en la dirección de un gobierno más racional y más eficaz, y aunque Pedro nunca llegó a considerar seriamente la creación de un parlamento representativo al estilo inglés,
El Senado fue en su contexto una innovación genuina que cambió la manera en que el Estado ruso se gobernaba a sí mismo. Junto con estas reformas institucionales, Pedro emprendió también una profunda transformación del sistema educativo ruso, convencido de que ningún progreso económico ni militar era posible en un país donde la inmensa mayoría de la población carecía de los conocimientos más básicos. En el año 1701 había ya establecido la Escuela de Matemáticas y Navegación de Moscú, alojada en la icónica Torre Sukharev que él mismo había ordenado construir en la antigua capital a mediados de la década de 1690, con el propósito expreso de formar a los oficiales navales y militares que Rusia necesitaría para sostener las ambiciones que Pedro tenía para su país. Y en el año 1724, tras más de una década de planificación y de correspondencia con algunos de los mayores intelectuales de su época, Pedro vio finalmente inaugurada la Academia de Ciencias y Artes de San Petersburgo, la institución que estaba llamada a convertirse en el centro neurálgico del desarrollo científico ruso por generaciones. Para el diseño de aquella academia, Pedro había buscado el consejo del hombre que era quizás la mente más extraordinaria de su tiempo, Gottfried Wilhelm Leibniz, el filósofo y matemático alemán cuya sombra en la historia ha sido eclipsada injustamente por la de su contemporáneo Isaac Newton, a pesar de que Leibniz llegó de manera independiente a muchas de las mismas conclusiones que Newton en los campos de la física, las matemáticas y la óptica durante las décadas de 1670 y 1680. Pedro y Leibniz se habían reunido por primera vez en octubre del año 1711, aunque para entonces llevaban ya más de una década intercambiando correspondencia sobre el proyecto de fundar una academia científica en la nueva capital rusa, y continuaron discutiendo el asunto con frecuencia en los años siguientes hasta que Leibniz murió en el año 1716 sin haber visto realizado el proyecto al que había dedicado tanto pensamiento y tanta energía intelectual. Mientras Pedro construía las instituciones que transformarían a Rusia desde adentro, la presión geopolítica que había heredado al llegar al poder seguía empujándolo hacia los conflictos externos que eran, a su juicio, la condición imprescindible para que todas aquellas reformas internas tuvieran algún sentido real. Y fue en ese contexto donde se produjo el acontecimiento que desencadenaría la guerra más larga y más decisiva de su reinado. Mientras Pedro estaba todavía en Europa durante su gran embajada, el rey Carlos el XI de Suecia había muerto prematuramente de cáncer abdominal a los 41 años, dejando el trono a su hijo de 16 años. La juventud del nuevo monarca y la percepción generalizada de que Suecia había perdido parte de su antiguo esplendor militar desde los tiempos gloriosos de la década de 1630 y 40, cuando sus ejércitos habían intervenido decisivamente en la Guerra de los 30 años y habían llegado incluso a capturar la ciudad de Praga, tentaron al reino de Dinamarca-Noruega a declarar la guerra a los suecos en el año 1700, con la esperanza de arrebatarles territorios a lo largo de las costas meridionales del mar Báltico. Pedro se alió rápidamente con los daneses, como lo hizo también la Commonwealth polaco-lituana, y así comenzó la Gran Guerra del Norte, un conflicto que duraría 21 años y que, a pesar de haber sido iniciado aparentemente por los daneses, se convertiría con el tiempo en una pugna fundamental entre Rusia y Suecia por el dominio del mar Báltico y de Europa Oriental. El objetivo principal de Pedro al entrar en aquel conflicto era adquirir un puerto en el Báltico, pues la región que rodea el Golfo de Finlandia, donde San Petersburgo se alzaría con el tiempo, era todavía en aquel momento territorio sueco, y Pedro sabía perfectamente que sin acceso al Báltico todo lo demás que estaba construyendo carecería del fundamento comercial y estratégico que necesitaba para ser duradero. Los primeros años de la guerra fueron difíciles para la coalición que se enfrentaba a Suecia, pues los ejércitos suecos demostraron desde el primer momento que la juventud de su nuevo rey, Carlos el XII, no era en absoluto sinónimo de debilidad militar, y rechazaron con eficacia muchos de los ataques a lo largo de las costas meridionales del Báltico. Pero Pedro logró conquistar el lado oriental del Golfo de Finlandia, abriendo para Rusia el acceso al mar Báltico que había sido el objetivo central de su participación en el conflicto, y fue precisamente en aquel punto estratégico recién conquistado, con la guerra todavía en pleno desarrollo y el enemigo todavía sin rendir, donde Pedro tomó una de las decisiones más audaces y más visionarias de toda su vida. El 29 de junio del año 1703, festividad de San Pedro y San Pablo, Pedro consagró el sitio donde se levantaría su gran proyecto, la ciudad que sería no solo la nueva capital de Rusia sino también la declaración más elocuente que podía hacerse al mundo de que Rusia había llegado al Báltico para quedarse.
San Petersburgo, cuyo nombre significa simplemente la ciudad de San Pedro en homenaje al apóstol y no al propio zar, comenzó a construirse sobre las marismas y los pantanos de la desembocadura del río Neva con una energía de proporciones casi sobrehumanas, empleando para ello mano de obra campesina rusa y prisioneros de guerra suecos que trabajaban en condiciones durísimas bajo la supervisión de arquitectos, ingenieros y diseñadores suizos, holandeses e italianos que Pedro había traído expresamente desde Europa occidental para dar forma a la ciudad que él había imaginado. Y mientras la ciudad crecía ladrillo a ladrillo, Pedro la supervisaba personalmente desde una cabaña de madera construida en la tradición de las antiguas izbas rusas, una vivienda tan modesta que cualquier campesino próspero de la época habría podido permitirse algo comparable, porque Pedro prefería vivir en condiciones espartanas junto a su gran proyecto que rodearse de la comodidad y el esplendor que su rango habría justificado en otro hombre de menor determinación y menor visión. En el año 1712, Pedro trasladó oficialmente la capital de Rusia desde Moscú hasta San Petersburgo, una decisión que era en sí misma una declaración política de la mayor importancia, porque significaba que el centro de gravedad del Estado ruso se desplazaba definitivamente hacia el occidente y hacia el mar, alejándose de las tradiciones medievales y del conservadurismo que Moscú representaba y acercándose a la modernidad europea que Pedro había hecho suya durante sus años de viaje y de aprendizaje. Para entonces la catedral, los palacios, el astillero naval y los edificios administrativos que daban a la ciudad su carácter de capital imperial ya estaban suficientemente avanzados como para hacer creíble aquella declaración, y San Petersburgo comenzó a convertirse en lo que Pedro siempre quiso que fuera, una ventana abierta de par en par hacia Europa, una ciudad que le dijera al mundo que Rusia había dejado de ser el gigante dormido del este para convertirse en una potencia activa, moderna y dispuesta a ocupar el lugar que le correspondía en el concierto de las naciones. La batalla que cambiaría el destino de Europa Oriental para siempre no se libró en los salones de un palacio ni alrededor de una mesa de negociaciones, sino en los campos abiertos de lo que hoy es el centro de Ucrania, en un enfrentamiento que llevaba años gestándose y que cuando finalmente llegó lo hizo con una violencia y una conclusión tan rotundas que nadie en Europa pudo ignorar sus implicaciones. Era el 8 de julio del año 1709, y un ejército sueco de más de 30.000 hombres, que había penetrado profundamente en territorio polaco y ruso bajo el mando del rey Carlos el XII, se encontró frente a frente con las fuerzas de Pedro el Grande en la llanura de Poltava, dispuesto a demostrar que la reputación de invencibilidad que Suecia se había ganado durante décadas de guerras europeas no era simplemente una leyenda. El ejército sueco era indiscutiblemente uno de los más sofisticados y mejor entrenados de toda Europa, y el hecho de que los rusos lo superaran en número por una proporción de más de 2-1 no garantizaba de ninguna manera el resultado de un enfrentamiento entre fuerzas tan desiguales en calidad y experiencia de combate. Carlos el XII era un comandante de talento real, y sus soldados habían demostrado repetidamente que eran capaces de derrotar a ejércitos mucho más numerosos cuando las condiciones estaban de su lado. Pero en Poltava las condiciones no estaban de su lado, y Pedro, que había dedicado años a transformar a su ejército de una masa de reclutas indisciplinados en una fuerza de combate moderna entrenada según los principios tácticos y tecnológicos que había estudiado durante sus viajes por Europa, aprovechó cada ventaja que la situación le ofrecía con una maestría que sorprendió incluso a sus propios generales. Cuando terminó el día, el ejército sueco había sufrido 10.000 bajas entre muertos, heridos y capturados, una pérdida catastrófica de la que Suecia nunca se recuperaría completamente, y Carlos el XII huía hacia el exilio en el Imperio Otomano con los restos de lo que una vez había sido el ejército más temido del norte de Europa. La victoria de Poltava fue el punto de inflexión definitivo de la Gran Guerra del Norte, el momento en que el equilibrio de poder en Europa Oriental se desplazó de manera irreversible desde Estocolmo hacia San Petersburgo, y los enemigos de Suecia, que habían esperado con cautela mientras el resultado de aquella larga guerra permanecía incierto, se lanzaron ahora sobre los territorios suecos desde todos los flancos con la avidez de quienes saben que la presa está herida y que el momento de actuar no volverá a presentarse. Sin embargo, la guerra no terminó en Poltava, porque Carlos el XII, incluso desde su exilio en Constantinopla, demostró ser un adversario de una obstinación que rayaba en lo sobrenatural, logrando reagrupar el esfuerzo bélico sueco de manera suficiente como para que la guerra se prolongara durante casi una década más antes de que todas las partes estuvieran finalmente dispuestas a sentarse a negociar la paz. Fue también en aquellos años de la guerra cuando Pedro se casó por segunda vez, en una unión que no tenía precedentes en la historia de la monarquía rusa por razones que iban mucho más allá del simple protocolo. La mujer que Pedro eligió como su segunda esposa era Marta Elena Skowronska,
que parece haber sido hija de un modesto agricultor polaco-lituano, una mujer de origen completamente ajeno a la aristocracia que había tomado el nombre de Catalina cuando se convirtió a la fe ortodoxa, y con quien Pedro ya había tenido varios hijos antes de formalizar la relación en matrimonio en el año 1707. Era claramente una unión basada en el afecto genuino y no en el cálculo dinástico, lo que la hacía extraordinariamente inusual en el mundo de las monarquías absolutas del siglo XVIII, aunque tenía también la ventaja práctica de que Catalina, al no pertenecer a ninguna de las facciones aristocráticas que se disputaban el poder en la corte rusa, no despertaba las rivalidades y los recelos que habrían generado una novia de familia noble rusa. De los 12 hijos que tuvieron juntos, sin embargo, solo 2 sobrevivieron hasta la edad adulta: Ana, nacida en el año 1708, y Isabel, nacida en el año 1709, lo que significaba que Pedro no tenía ningún heredero varón legítimo de ninguno de sus 2 matrimonios, una situación que en los últimos años de su reinado se convertiría en la fuente de una crisis sucesoria de consecuencias impredecibles. Mientras tanto, en el plano diplomático, los años que siguieron a Poltava vieron desarrollarse una serie de negociaciones complejas entre todas las potencias involucradas en la Gran Guerra del Norte, complicadas adicionalmente por el hecho de que los otomanos entraron en el conflicto en el año 1710 del lado sueco, intentando contrarrestar el creciente poder ruso en el Mar Negro y el Cáucaso. Pedro realizó también en el año 1716 y el año 1717 lo que los historiadores llaman su segunda embajada, un segundo viaje a Europa Occidental que a diferencia del primero tenía ya un carácter más de gira de prestigio que de aprendizaje puro, aunque Pedro nunca perdió su instinto de observador curioso y regresó de aquel viaje, que lo llevó esta vez hasta París y Versalles, con métodos holandeses de recuperación de terrenos pantanosos que aplicó en la construcción de la Nueva Holanda, o Isla del Almirantazgo, en el centro de San Petersburgo en el año 1719. En París fue recibido en la corte del rey Luis el XV, aunque el rey en persona tenía apenas 7 años de edad en aquel momento y no podía haber comprendido completamente el significado de la visita del hombre que estaba transformando a Rusia en una potencia europea de primer orden. La paz llegó finalmente en septiembre del año 1721, cuando el Tratado de Nystad fue firmado entre Rusia y el rey Federico I de Suecia, poniendo término oficial a 21 años de una guerra que había costado enormes cantidades de sangre y de recursos, pero que para Rusia había dado exactamente los frutos que Pedro había buscado desde el primer día. Bajo los términos de aquel tratado, Suecia reconoció la posesión rusa de las tierras en el lado oriental del Golfo de Finlandia donde Pedro había construido San Petersburgo, y cedió además Estonia y Livonia, esta última una región que corresponde aproximadamente a la mayor parte de la Letonia moderna, consolidando de una manera que ya no admitía reversión el acceso de Rusia al mar Báltico que había sido el objetivo estratégico central de todo el reinado. El tratado estableció también, en sus líneas fundamentales, la frontera meridional entre Rusia y Finlandia que con pocas modificaciones se mantiene hasta el día de hoy. Para Pedro, la firma del Tratado de Nystad no fue simplemente el fin de una guerra sino la ocasión de hacer una declaración que llevaba años preparando, una declaración que comunicaría al mundo de la manera más clara posible que el gigante que había despertado no era simplemente un estado grande con buenas intenciones, sino una potencia imperial en toda la extensión del término. En el mes de noviembre del año 1721, Pedro adoptó formalmente el título de emperador de Rusia y proclamó la creación del Imperio ruso, un gesto simbólico de enorme significado que elevaba el estatus de Rusia al mismo nivel que los grandes imperios europeos y que establecía un patrón que otras naciones seguirían durante el siglo y medio siguiente, pues tanto Austria como Alemania y Francia adoptarían títulos imperiales en distintos momentos de los años que vinieron después. Las ambiciones imperiales de Pedro no se detuvieron con el Báltico. Casi de inmediato después del fin de la Gran Guerra del Norte, volvió su mirada hacia el sur y el este, donde el imperio safávida persa, que era prácticamente el único estado del Oriente Medio que había resistido hasta entonces la expansión otomana, mostraba todos los signos de un poder en declinación irreversible, y donde la competencia con el Imperio Otomano por el control del Cáucaso representaba una amenaza que Pedro no estaba dispuesto a ignorar. En el año 1722, Pedro lanzó personalmente una expedición de invasión tanto por tierra como por mar en el Cáucaso y en las costas del mar Caspio, dirigiéndose al sur desde Astracán hasta las tierras que hoy forman parte de Azerbaiyán y capturando varias ciudades con una eficacia que demostraba la creciente superioridad de los ejércitos europeos sobre los de las potencias asiáticas en aquel periodo histórico. El Tratado de San Petersburgo, firmado en el año 1723, obligó a Persia a ceder al Imperio ruso grandes porciones de la región del Cáucaso,
añadiendo otro capítulo a la historia de expansión que Pedro había iniciado décadas antes y que sus sucesores continuarían durante todo el siglo siguiente. De regreso en Rusia, aquellos mismos años vieron también la culminación de algunos de los grandes proyectos arquitectónicos que Pedro había soñado durante décadas y que estaban destinados a convertir a San Petersburgo en una ciudad que pudiera competir visualmente con las grandes capitales europeas. El más impresionante de todos era sin duda el Palacio de Peterov, un complejo palaciego monumental cuya construcción Pedro había ordenado en el año 1717 directamente inspirado por su visita al Palacio de Versalles durante su segunda embajada a Europa Occidental. Diseñado por el arquitecto suizo-italiano Domenico Treccini, quien había trabajado al servicio de Pedro desde el año 1703, el Peterov se extendía sobre casi 400 hectáreas y combinaba jardines de una grandiosidad que rivalizaba con los de Versalles, cascadas y fuentes monumentales, el palacio principal y el pequeño palacio de Montplaisir donde Pedro gustaba de retirarse a descansar, todo ello construido en el estilo que los historiadores del arte llaman el barroco petroviano, una forma particular de arquitectura barroca tan íntimamente asociada con la ciudad que Pedro construyó que lleva su nombre como denominación. Era la demostración más visible y más impactante de la transformación que Pedro había operado en Rusia, el país que a comienzos de su reinado no tenía ninguna ciudad que pudiera compararse con las grandes capitales europeas, tenía ahora una que aspiraba a ser la más hermosa del continente. Sin embargo, por debajo de todo aquel esplendor y de todas aquellas victorias, una sombra creciente se cernía sobre el reinado de Pedro en sus últimos años, y esa sombra tenía un nombre y un rostro, el de su propio hijo Alexei, el único varón superviviente de su primer matrimonio, a quien Pedro había intentado formar como su sucesor sin conseguir transmitirle ni una sola de las cualidades que él mismo poseía. Alexei era todo lo que Pedro no era, tímido donde su padre era audaz, conservador donde su padre era reformador, profundamente religioso en el sentido más tradicional y más reaccionario de aquella religiosidad, y rodeado de consejeros que alentaban su resistencia pasiva a las reformas que Pedro había dedicado su vida entera a construir. La tensión entre padre e hijo se fue volviendo insoportable con el paso de los años, hasta que en el año 1717 Alexei huyó al extranjero buscando el amparo del Sacro Imperio Romano, en lo que constituía una declaración implícita de oposición a su padre que Pedro no podía ignorar sin poner en riesgo todo lo que había construido. Convencido de volver mediante promesas de perdón que Pedro no tenía intención de cumplir completamente, Alexei fue juzgado en Rusia por traición, condenado a muerte en el año 1718. Y murió en la fortaleza de San Pedro y San Pablo en circunstancias que los documentos de la época describen como confusas pero que la mayoría de los historiadores interpretan como el resultado de torturas sufridas durante su interrogatorio. Era una historia que repetía con variaciones el patrón de los grandes reformadores que la historia había producido, los que rompen un mundo para construir otro nuevo descubren a veces que el primer obstáculo que deben vencer está dentro de su propia familia. Fue en parte como consecuencia de aquella tragedia sucesoria que Pedro emitió en el año 1722 uno de los documentos más singulares de su reinado, la llamada Tabla de Rangos, un texto que buscaba reformar el sistema de privilegio y seniority de la sociedad rusa desde sus fundamentos, sustituyendo el viejo orden basado exclusivamente en la antigüedad del linaje aristocrático por un sistema meritocrático de 14 rangos que reconocía y premiaba el servicio al Estado por encima del nombre de familia. La tabla establecía con precisión los criterios para ascender de un rango al siguiente en las distintas esferas del gobierno, el ejército, la marina y la iglesia, funcionando de una manera que resultaba extraordinariamente moderna para una sociedad tan conservadora como la rusa del siglo XVIII, y su influencia en la estructura de la sociedad rusa se extendería durante casi 2 siglos, hasta la Revolución Rusa de 1917. Pero mientras Pedro construía instituciones y ganaba guerras y diseñaba ciudades y firmaba tratados, su cuerpo llevaba años librando una batalla que ningún médico de su época tenía las herramientas para ganar. Los problemas renales que probablemente había heredado de su padre y que se habían manifestado de manera intermitente durante años fueron empeorando progresivamente en los últimos años de su vida, generando una condición llamada uremia en la que el organismo retiene urea porque los riñones han perdido la capacidad de procesarla correctamente, con una acumulación de nitrógeno y otros compuestos en el cuerpo que termina siendo fatal si no se puede detener. Los médicos que Pedro había traído a San Petersburgo, que representaban lo más avanzado que la medicina europea del siglo XVIII podía ofrecer, realizaron cirugías que aliviaron temporalmente los síntomas pero no pudieron revertir el daño subyacente, y en enero del año 1725 Pedro cayó definitivamente en cama desde la que ya no se levantaría,
consumido por aquella enfermedad que la ciencia de su tiempo no podía curar y que se llevó su vida el 8 de febrero de ese mismo año con la vejiga gangrenada, a la edad de apenas 52 años, en la ciudad que él mismo había construido sobre las marismas del Neva como declaración al mundo de que Rusia había llegado para quedarse. La muerte de Pedro el Grande dejó detrás de sí un vacío que nadie en la corte de San Petersburgo sabía exactamente cómo llenar, porque Pedro había sido de esa clase de gobernantes tan dominantes y tan totales en su manera de ejercer el poder que la institución que representaban parece encogerse visiblemente en el mismo instante en que dejan de existir. Sus restos fueron llevados a la Catedral de San Pedro y San Pablo, la misma que él había ordenado construir en los primeros años de la fundación de San Petersburgo, y al ser enterrado allí inauguró una tradición que todos los zares de Rusia que vinieron después de él habrían de cumplir. La catedral se convirtió desde aquel día en el panteón de los emperadores rusos, un lugar donde el peso de la historia se siente en cada piedra. La cuestión de la sucesión era, en aquel momento de duelo y de incertidumbre, el asunto más urgente y más peligroso que la corte rusa tenía que resolver. Pedro había dejado la pregunta abierta de una manera que en cualquier otra monarquía de la Europa de su tiempo habría constituido una negligencia imperdonable, pero que en el caso de Pedro respondía a una realidad que él mismo había creado: no tenía ningún heredero varón legítimo, y la legislación que él mismo había promulgado autorizando la sucesión femenina era demasiado nueva y demasiado controvertida como para garantizar una transición tranquila. En los corredores del palacio se movían facciones que llevaban años preparándose para ese momento, y el desenlace dependía tanto del poder político acumulado por cada grupo como de la velocidad con que fueran capaces de moverse en las horas que siguieron a la muerte del emperador. Fue su viuda, Catalina, la mujer de origen campesino polaco-lituano que Pedro había amado y con quien se había casado en el año 1707 desafiando todas las convenciones de la monarquía europea, quien ascendió al trono como la tsarina Catalina I de Rusia, convirtiéndose así en la primera mujer en gobernar el imperio ruso desde una posición de poder propio y no simplemente como regente de un heredero varón menor de edad. Era un resultado que habría resultado impensable en cualquier otro contexto europeo de la época, y que en el contexto ruso solo era posible porque Pedro lo había hecho posible, porque sin la legislación que él había impulsado sobre la sucesión femenina y sin el precedente que él mismo había establecido al coronar a Catalina como emperatriz apenas un año antes de su muerte, en el año 1724, aquel desenlace nunca habría ocurrido. Si llegaste hasta aquí, significa que eres alguien que verdaderamente disfruta del contenido como este, y eso para nosotros vale muchísimo. Si este vídeo le añadió algo a tu día, si aprendiste algo nuevo o simplemente disfrutaste del viaje, considera dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna biografía nueva, porque hay muchas historias extraordinarias que todavía están por llegar. Y ahora queremos escucharte a ti. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque siempre nos sorprende y nos llena de gratitud ver cómo personas de tantos rincones diferentes del planeta se reúnen alrededor de historias como esta. Lo que siguió fue uno de los fenómenos más singulares de toda la historia política europea. Durante 72 años, desde la muerte de Pedro en el año 1725 hasta la muerte de Catalina la Grande en el año 1796, el trono del Imperio ruso estuvo ocupado por mujeres durante 68 de esos 72 años, con 4 emperatrices entre los 7 gobernantes que se sucedieron en ese periodo, una concentración de poder femenino en la cima del Estado que no tiene prácticamente paralelo en ninguna otra monarquía de la historia occidental, y que era directamente impensable sin el trabajo de derribo de barreras que Pedro había hecho con su legislación y con su ejemplo. Pocas cosas ilustran mejor la paradoja de Pedro el Grande que este dato: un hombre que en muchos aspectos fue el gobernante más autoritario y más inflexible de su era se convirtió, casi por accidente, en el fundador de una tradición de gobierno femenino que duraría casi 3/4 de siglo. La más grande de aquellas emperatrices fue sin duda Catalina la Grande, que gobernó desde el año 1762 hasta el año 1796 y que completó de una manera extraordinariamente coherente el trabajo que Pedro había dejado inconcluso, especialmente en lo que se refería al sueño que Pedro nunca pudo realizar del todo: convertir a Rusia en una potencia del Mar Negro con la misma solidez con que él la había convertido en una potencia del Mar Báltico. Catalina logró aquello que a Pedro le había costado tanto y que las guerras y las negociaciones de su tiempo no habían resuelto de manera definitiva, y al hacerlo completó el mapa geopolítico que Pedro había imaginado para Rusia desde los primeros años de su reinado, cuando aquel joven zar de 23 años miraba el mundo y veía con una claridad que le faltaba a todos los que lo rodeaban exactamente lo que Rusia necesitaba para ser grande. Juntos,
Pedro y Catalina transformaron a Rusia de una manera tan profunda y tan duradera que sus consecuencias se hicieron visibles incluso en los momentos más dramáticos del siglo siguiente, cuando Napoleón Bonaparte, el hombre que había conquistado casi todo el continente europeo con una velocidad y una eficacia que no tenían precedente en la historia moderna, tomó la decisión más catastrófica de su carrera al invadir Rusia en el año 1812 con el ejército más grande que Europa había visto desde los tiempos del Imperio Romano. Lo que encontró al cruzar la frontera no fue el gigante dormido y medieval que habría encontrado un siglo antes, sino un Estado moderno con instituciones sólidas, un ejército profesional entrenado según los principios europeos más avanzados y una identidad nacional forjada en décadas de victorias y de reformas que le daba al pueblo ruso algo por lo que luchar con una determinación que Napoleón nunca supo cómo derrotar completamente. Alrededor de la figura de Pedro surgieron con el tiempo leyendas que decían mucho sobre el miedo que Rusia inspiraba en el resto de Europa, y ninguna fue más persistente ni más influyente que la del llamado Testamento de Pedro el Grande, un documento que supuestamente el moribundo zar había dictado en sus últimas horas instruyendo a sus sucesores sobre cómo conquistar Europa entera paso a paso, y que comenzó a circular por las cortes europeas a finales del siglo XVIII en un periodo de paranoia política y de conspiraciones alimentado por la Revolución Francesa y sus consecuencias. Los diplomáticos y estadistas británicos del siglo XIX tomaron aquel documento tan en serio que llegó a influir genuinamente en la política exterior del Imperio Británico hacia Rusia durante décadas, y falsificaciones del supuesto testamento circularon por Europa con una persistencia que revelaba más sobre los miedos de quienes los producían y distribuían que sobre la realidad histórica. La verdad es más simple y al mismo tiempo más reveladora. No existe ninguna evidencia de que Pedro haya producido jamás semejante documento, y lo que aquella leyenda refleja no es un plan de conquista sino el reconocimiento implícito, incluso entre los enemigos de Rusia, de que el hombre que había sacado a aquel país del medievo y lo había convertido en una potencia europea de primer orden era capaz de haber concebido cualquier cosa. La pregunta sobre quién era realmente Pedro el Grande, y cómo debe juzgarse su legado, es una de esas preguntas que los historiadores han respondido de maneras muy diferentes según la época en que vivían y los valores desde los que miraban. Para los rusos del siglo XVIII él era el fundador de la modernidad de su país, el hombre que había hecho posible todo lo que vino después. Para los bolcheviques que tomaron el poder en el año 1917 y construyeron la Unión Soviética sobre las ruinas del imperio, la figura de Pedro era incómoda e inevitable al mismo tiempo, inevitable porque ningún Estado ruso podía ignorar lo que él había construido, e incómoda porque su legado era inseparable de la monarquía que ellos habían destruido, hasta el punto de que Stalin mismo llegó a declarar en cierta ocasión que Pedro era simplemente Pedro, negándose a concederle el título de grande con una firmeza que revelaba cuánto le costaba al régimen soviético lidiar con aquella herencia. Pero la historia tiene su propia manera de pronunciar los veredictos definitivos, y en el año 2005 una encuesta popular en Rusia eligió a Pedro como el mayor líder de la historia del país, por encima de todos los conquistadores y reformadores y revolucionarios que vinieron después de él. Y hay algo más que dice mucho sobre la vigencia de Pedro el Grande en el mundo contemporáneo, algo que va más allá de las encuestas y de los libros de historia. El dirigente que en los últimos años ha ejercido el poder en Rusia con mayor persistencia y con mayor determinación de dejar una marca duradera en el mapa del mundo ha declarado abiertamente que el gobernante ruso al que más admira y en quien más se inspira no es Lenin ni Stalin sino precisamente Pedro el Grande, y que su propia visión de lo que Rusia debe ser en el siglo XXI, una gran potencia que recupera los territorios y la influencia que perdió al final del siglo XX, se inspira directamente en la manera en que Pedro y Catalina expandieron el Estado ruso hacia Europa Oriental en el siglo XVIII, hacia esas mismas tierras que hoy vuelven a estar en el centro de los conflictos que definen nuestra época. Pedro el Grande murió a los 52 años sin haber terminado la mayor parte de los proyectos que había iniciado, sin haber resuelto la cuestión de la sucesión, sin haber visto completados los palacios y las instituciones que había ordenado construir, y sin haber logrado el acceso al Mar Negro que había buscado toda su vida, y sin embargo dejó detrás de sí un país que era cualitativamente irreconocible en comparación con el que había encontrado al llegar al poder, un país con una marina de guerra, con una academia de ciencias, con periódicos, con una capital que competía visualmente con las grandes ciudades de Europa, con un ejército que había derrotado a la potencia militar más temida del norte del continente, y con una identidad como potencia imperial que ninguno de los golpes que recibiría en los siglos siguientes sería capaz de borrar permanentemente. Porque cuando un hombre sacude a una nación con la intensidad con que Pedro sacudió a Rusia, la onda que genera no se
detiene con su muerte, sino que sigue viajando a través del tiempo con una energía que sus contemporáneos solo pueden intuir y que la historia se encarga de medir.